revelado, la inspiradora historia de una joven huérfana que logró un extraordinario éxito y Mill. Valeria se encontraba en la sala de examen, las hojas arrugadas bajo sus manos temblorosas parecían tener vida propia. El ruido de los lápices sobre el papel, el susurro de los pensamientos ajenos, la música ligera que todo lo envolvía, la llevaban a la locura. A pesar de sus esfuerzos, su mente vagaba hacia su abuela y las historias de lucha que siempre había compartido. ¿Podía ella, Valeria, ser tan valiente como esos relatos? La presión en su pecho crecía a medida que los segundos pasaban y una sensación de inminente fracaso la envolvía. No podía evitar que sus recuerdos la atormentaran. La risa de sus padres, la cálida voz de su abuela, todo reduciéndose a ecos lejanos. A través de los años, su vida se había convertido en un ciclo de lucha y supervivencia, pero, a pesar de ello, había un fuego en su corazón. Quería ser abogada, quería proteger a los olvidados, a los que nunca recibirían un trato justo. Pero la realidad siempre la golpeaba con más fuerza. ¿Cómo podría destacar en un mundo donde el dinero y los contactos pesaban más que la voluntad? El timbre sonó, y con él, el final de la prueba. Valeria se sentó, el eco de las risas de sus compañeros la ahogaba. Justo en ese momento, su profesor, un abogado de renombre, la observaba. Su mirada era implacable, llena de interés. Durante mucho tiempo, había estado enfocado en todo menos en sí misma, pero ahora estaba en la cuerda floja. Cuando él se acercó, su estómago se retorció. Era una oportunidad, pero también un riesgo. Tu historia, dijo él, me ha impactado. Veo en ti a una guerrera, Valeria. Quiero ayudarte. Su corazón estalló en un remolino de emociones. ¿Ayudarla? Era una locura. Pero como un eco, una voz en su interior le susurraba que debía aceptar. Pero, ¿qué ocurriría si fracasaba? ¿Si decepcionaba a quien creía en ella? La sombra de su amigo aparecía en su mente. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo? Resonaba su risa burlona. La duda la abrazaba con fuerza, casi tenía el poder de aplastarla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la semana pasaba, se metió de lleno en sus estudios, pero su mente se llenaba de miedos. Las noches se convertían en batallas silenciosas, con la angustia de no ser suficiente y el peso del legado familiar a cuestas. Mientras se sumergía en el caso de desalojo, la imagen de su abuela aparecía cada vez más vívida, la mujer que le enseñó que la honestidad y el esfuerzo valen más que el oro. El día del juicio se acercaba, y la presión aumentaba. En su mente, los rostros de sus padres la instaban a seguir adelante, y la desesperación por no defraudar su memoria la acompañaba. Pero lo que más le aterraba era el poder de la verdad oculta. Un miedo que se convierte en un dilema, usar el descubrimiento familiar para ganar, o permanecer fiel a sus principios de justicia. Las preguntas giraban como un torbellino en su mente, cada opción pesando como una piedra en su pecho. ¿Era capaz de desentrañar la verdad de su pasado para enfrentar la injusticia del presente? Justo antes de entrar al tribunal, se sintió completamente perdida, abrumada por la responsabilidad de ser más que una simple joven huérfana. Estaba a punto de convertirse en la voz de los que nunca fueron escuchados, pero ¿estaría a la altura del desafío? Valeria respiró hondo antes de cruzar las puertas del tribunal. El eco de su determinación resonó en el aire, ajeno a sus dudas internas. Al entrar, los murmullos de la sala la envolvieron, cada palabra como un latido constante que la presionaba aún más hacia la verdad que había estado escondiendo. Su mente se llenó de imágenes de su abuela, de cada obstáculo que había superado y de cada lucha que había endurecido su espíritu. Mientras se acomodaba en su asiento y observaba a la parte contraria, se dio cuenta de que las miradas de los jueces eran como flechas, penetrantes, incisivas.
Debía demostrar que era más que una joven huérfana, más que la historia trágica que la definía. Necesitaba despojarse de las sombras del pasado y transformarse en esa guerrera que su profesor había vislumbrado. El abogado de la parte contraria, un hombre robusto, con una voz firme como el acero, comenzó a exponer su argumento. Hablaba de leyes, de hechos y de números, como si la verdad pudiera ser reducida a meras estadísticas. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra que pronunciaba este hombre parecía desdibujar su realidad, colocándola en una esquina oscura. La presión aumentaba y su mente luchaba por concentrarse. ¿Sería suficiente su dedicación para contrarrestarlas? Cuando llegó su turno, se levantó lentamente. La sala pareció contener el aliento. Cuando habló, su voz no tembló. Cada palabra era una explosión de convicción, reflejando su deseo de luchar por la justicia de quienes, como ella, habían sido olvidados. A medida que se expresaba, las lágrimas asomaban en sus ojos, no por debilidad, sino por la necesidad de conectar emocionalmente con esos rostros que la contemplaban. Era su momento de verdad. Sin embargo, a medida que su testimonio avanzaba, la sombra de su pasado volvió a emerger. Habría que abordar lo que había descubierto sobre su familia. Una revelación familiar que podría cambiar las reglas de juego. Durante sus investigaciones, había encontrado un documento antiguo que atestiguaba un vínculo no declarado entre su familia y el propietario del inmueble en litigio. ¿Debería usarlo? Ese dilema le martillaba en la mente. No solo jugaba con el futuro de su caso, sino también con su integridad, algo que había valorado más que cualquier victoria. Al terminar su exposición, la sala se sumió en un silencio abrumador. Los jueces intercambiaron miradas, y Valeria se sintió expuesta, vulnerable. Pensó en su abuela, en lo que ella habría preferido. ¿Conocer la verdad a toda costa? ¿O proteger lo que aún queda de su legado familiar? Esta última opción parecía más tentadora, pero sabía que la justicia no podía ser un sacrificio en el altar del pasado. Parte de su mente anhelaba rendirse ante la carga del secreto, terminar con ese tormento y salir de la sala sin arriesgarse a la opinión de los demás. Pero había otro fuego dentro de ella que clamaba por verdad y justicia. La lucha entre esos dos pensamientos se volvió ensordecedora. La sala se volvió a llenar de murmullos cuando los jueces anunciaron un receso. Valeria sintió un nudo en el estómago. Había llegado el momento de enfrentarse a su temor más profundo. No solo el del juicio, sino también el de su propio ser. Al salir, se detuvo por un momento y miró hacia atrás. El camino hacia el futuro que deseaba comenzaba a tomar forma, pero la decisión que estaba a punto de tomar se convertiría en una carta de navegación hacia lo desconocido. Mientras caminaba sin rumbo fijo, sintió que alguien la seguía. Una voz familiar resonó en su cabeza. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo? La risa burlona de su amigo se apoderaba de sus pensamientos, un eco presente que debía callar. Podía retirar la verdad, esfumarse en ese mar de incertidumbre. Pero, ¿realmente podía renunciar a lo que había empezado? La bruma de sus temores se despejaba lentamente, y en su corazón, la decisión empezaba a tomar forma como un fuego radiante. Pero en el fondo, una pregunta inquietante latía: ¿hasta dónde? ¿Estaba dispuesta a llegar para defender lo que creía justo? El tiempo se escurría como arena entre sus dedos y las puertas del tribunal nuevamente se abrieron. El momento de la verdad estaba por llegar. A medida que volvía al estrado, sintió que un nuevo lema resonaba en su interior: el destino nunca se elige, pero el camino hacia él sí. Tenía que ser valiente. Pero al dar un paso adelante, la puerta se cerró tras ella, y el rugido de la expectación la envolvió en la penumbra. Valeria se sentó de nuevo en su asiento, sintiendo el peso de toda la sala sobre sus hombros. Los murmullos se desvanecieron a su alrededor, y el mundo exterior se hizo borroso. En su mente, el dilema sobre el documento que había descubierto iba tomando un carácter obsesivo. ¿Debía arriesgar todo por una verdad que podría destruir su propósito? Los jueces comenzaron a tomar sus posiciones. Mientras su mirada se centraba en ellos, la figura del abogado opositor resplandecía en su mente como un adversario formidable. Tenía que encontrar la forma de desmantelar su argumentación sin ceder a la tentación de revelar su secreto familiar.
Necesitaba recordar por qué estaba allí, no solo para proteger su futuro, sino para dar voz a quienes no podían. Cuando los jueces dieron inicio a la sesión, Valeria sintió que su corazón latía al unísono con la adrenalina que corría por sus venas. Decidió que no podría retroceder, debía enfrentarse a su temor con toda la fuerza que había cultivado durante los años. Se levantó nuevamente, y en ese momento, entendió el verdadero concepto de valentía, no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. A medida que continuaba su exposición, se sintió cada vez más conectada con su mensaje. Relató no solo su experiencia, sino la de otros que habían vivido injusticias, usando cada testimonio como una herramienta para erigir barreras entre la verdad y las manipulaciones de la parte contraria. Cada palabra que soltaba traía consigo un ímpetu nuevo, una mezcla de rabia y esperanza que la empujaba hacia adelante. Sintió que tenía el poder de crear un cambio tangible. Al finalizar, una ola de silencio recorrió la sala. Los jueces la miraron con atención renovada, ahí estaba ella, una joven sin más armadura que su convicción, dispuesta a ser el eco de la verdad. Sin embargo, por dentro, el temor seguía burbujeando, mateando su claridad. ¿Era esto suficiente? La pregunta persistente se filtró de nuevo. La idea del documento la acosaba. ¿Cuál sería su destino si eligiera enfrentarse con esa verdad? Al salir del estrado, el abogado opositor no perdió tiempo en abalanzarse sobre sus argumentos, tratando de desestabilizar su discurso. El ataque comenzó a desnudarse en forma de preguntas llenas de intentos de socavar su credibilidad. Pero esta vez, Valeria no titubeó. Cada pregunta se convertía en un motivo para reafirmar su postura. Enfrentó la adversidad con una claridad que no sabía que poseía. Pero al tiempo que su determinación crecía, una parte de ella se preocupaba por cómo este fervor podría llevarla al abismo si no manejaba su verdad con cuidado. El receso llegó de nuevo, y ella se encontró en una pequeña habitación de espera, su mente en caos. Miró por la ventana, observando el movimiento en la calle. En la distancia, el sol caía a plomo, como si presionara sobre su pecho. ¿Era ese el costo de viajar hacia la defensa de su verdad? Sumida en sus pensamientos, decidió que necesitaba una salida. Su mente encontraba en la verdad un refugio, y, complejamente, anhelaba desnudarse de los miedos que la habían cegado durante años. Sin embargo, del otro lado había un riesgo que la atormentaba. Tomó aire profundamente. Recordaba las palabras de su abuela, la verdad es una aliada poderosa, aunque a veces doliente. En ese instante, comprendió que la revelación no era solo acerca de lo que pudiera perder, sino sobre lo que podía ganar al fin. Aquel vínculo no solo le pertenecía a su familia, sino a cada paso de su vida, a cada batalla que había enfrentado. Cuando se preparó para regresar al estrado, algo dentro de ella se solidificó. La decisión ya no era simplemente sobre el documento, se trataba de su voz, de su historia, de su lucha. Pero al mismo tiempo, una sombra seguía acechándola. ¿Cómo conseguiría desvelar la verdad sin caer en los engaños de quienes la rodeaban? Al cruzar el umbral de la sala, su corazón latía desbocado. El momento crítico se aproximaba, y, con un último pensamiento, se preguntó si estaba lista para las consecuencias de la verdad. Porque ahora, más que nunca, la lucha por su legado no solo definiría su futuro, sino también su propia esencia. Sin embargo, mientras se preparaba, una figura conocida apareció entre la multitud. Su aliento se cortó al reconocerla. La última persona que esperaba ver estaba allí, mirándola con una mezcla de desafío y preocupación. ¿Qué implicaría su presencia en ese preciso momento? Lo que en un instante parecía una revelación, ahora se convertía en un nuevo laberinto de incertidumbres y decisiones difíciles. Val, el verdadero reto estaba por comenzar. Valeria respiró hondo para calmarse. Fue un gesto inútil, la presencia de su madre, junto a todo lo que representaba, la sacudía en lo más profundo. La mujer que había dejado una huella indeleble en su vida, una figura que había evocado tanto miedo como admiración, la estaba observando con los ojos entrecerrados. Valeria se preguntó si era el momento adecuado para confrontar los fantasmas de su infancia mientras el eco de su discurso aún flotaba en el aire.
Con un impulso, dio un paso adelante, decidiendo que si había un momento para despojarse de sus inseguridades, ese era ahora. Su mente corría a 1000 por hora, cuestionando si su madre se había presentado para apoyarla o si había venido a socavar su confianza. La complicidad y la traición convivían en el mismo respiro, creando una tormenta de emociones. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valeria, tratando de mantener la voz firme, aunque el temblor en sus manos delataba su nerviosismo. Valeria, necesito hablar contigo. Es importante, respondió su madre con una solemnidad que la joven no había escuchado desde hacía años. Aunque los recuerdos de las discusiones pasadas se agolpaban en su cabeza, decidió escuchar. Era una oportunidad para obtener respuestas sobre el legado familiar que parecía estar en el centro de esta batalla. Mientras se dirigían a un rincón más aislado, Valeria sintió que el conflicto interno se intensificaba. La revelación del documento seguía presente, como un monstruo bajo la cama, esperando ansioso e inmóvil. No podía dejar que esa distracción la dominara, debía centrarse en lo que su madre tenía que decir. Era hora de trabajar en su propia historia. En cada palabra que su madre pronunciaba, navegaba entre la nostalgia y la rabia. Su madre hablaba sobre decisiones difíciles, sobre cómo había luchado por instrumentos legales que garantizaran el derecho de su hija a defenderse. Mientras escuchaba, Valeria comenzó a concebir su madre no solo como una figura autoritaria, sino como una mujer que había enfrentado sus propias batallas, aunque a veces con métodos cuestionables. Siempre quise protegerte, pero no sabía cómo. La verdad que has encontrado, puede cambiarlo todo, Valeria, dijo su madre, mirándola con una intensidad que Valeria nunca había presenciado. Aquello resonó en su interior. ¿Podría considerar a su madre como aliada en lugar de antagonista? Las palabras se deslizaban sobre su mente como el aceite sobre el agua, cada una de ellas desvaneciendo un poco más las capas de resentimiento. Tal vez había aprendido a confrontar el miedo y la vulnerabilidad en su vida profesional, pero ahora se encontraba en un terreno pantanoso emocionalmente. ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso eres cómplice de sus manipulaciones?, replicó Valeria, aferrándose a sus experiencias mientras lograba plantar una semilla de duda en la mente de su madre. Era tiempo de evaluar su lealtad. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí para ayudarte a tomar la decisión correcta, una que no solo te afectará a ti, sino a todos. Debes comprender lo que ese documento significa en el contexto de nuestra familia y los secretos que hemos guardado, insistió su madre, pero su tono, aunque persuasivo, era eclipsado por la desconfianza entre ellas. Era una confrontación y, a la vez, un cuestionamiento. Se dio cuenta de que el verdadero reto no residía solo en el enfrentamiento en la sala de justicia, sino en cómo esto afectaba su vida personal y sus relaciones. Las decisiones que tomara ahora determinarían no solo su lucha actual, sino la historia que se contara sobre ella. Valeria decidió que no podía ceder a la desesperación que la envolvía. Tenía que encontrar esa voz dentro de ella que la conduciría hacia la verdad. Era un acto de rebelión contra su historia y un paso hacia su autonomía en la forma en que fuera a manejar aquel documento y lo que la unía a su madre. Mientras su madre continuaba hablando, Valeria se sintió atrapada en una red de emociones y decisiones. Debería utilizar esa verdad que había estado tan ansiosa por exponer, despellejando las capas de una vida construida sobre secretos, o sería mejor dejarla enterrada, donde la desilusión se convertía en polvo. Con la mente hecha un torbellino de pensamientos opuestos, Valeria comprendió que su próximo movimiento no solo definiría su carrera, sino también el nuevo camino a seguir con su madre. Todo colisionaba en un momento de verdad que la obligaría a enfrentarse no solo a las personas que estaban en la sala, sino a sí misma. Y al salir de ese rincón, la pesadez en su pecho se desvaneció un poco. Ahora sabía que debía tomar una decisión, no una que solo impactara su futuro profesional, sino una que también le daría la clave para su crecimiento personal. Con la mirada fija en su madre, Valeria se dio cuenta, el camino hacia su verdad recién comenzaba. Pero un grito desgarrador desde el pasillo interrumpió sus pensamientos. Una nueva crisis había surgido. ¿Podría realmente valorar todo lo que había descubierto si su mundo se tambaleaba otra vez? La incertidumbre ahora latía con fuerza, y un nuevo desafío la aguardaba en la siguiente sala.
La confusión envolvió a Valeria cuando salió del rincón. El grito resonó en su cabeza, cada nota era un recordatorio de que su vida pendía de un hilo, tanto en lo personal como en lo profesional. Esa crisis inesperada la sacudía, obligándola a lidiar con la posibilidad de perder todo lo que había construido. Sin embargo, en medio del caos, sentía cómo sus decisiones estaban empezando a tomar forma. Debo concentrarme, se dijo mientras se movía rápidamente por el pasillo. A medida que sus pasos resonaban en el suelo, se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada, no solo de su historia familiar, sino de su propia identidad. Cada paso que daba parecía abrir nuevas puertas, pero también podía ser el camino hacia el abismo. Al llegar a la sala, la escena que la aguardaba la dejó sin aliento. La presión de la situación la invadió y, por un momento, se sintió pequeña de nuevo, como aquella niña insegura que no podía luchar contra las tormentas en su hogar. Pero entonces una ola de determinación la reprimió. Había aprendido a pararse en el frente. El indefinido grito que había escuchado no era solo un eco de su ansiedad, sino un grito de guerra interno que la impulsaba a salir de la sombra de su madre. Decidió que ya no se dejaría llevar por la narrativa de los demás. Valeria cerró los ojos por un segundo, enfocándose en su respiración para disipar el ruido exterior. En ese breve momento de calma, recordó los talleres que había liderado, las conferencias a las que había asistido. Había afianzado su presencia en el ámbito profesional, siempre con la mente abierta, aprendiendo de cada fracaso, de cada mentor que cruzaba su camino. Debía canalizar esa fuerza ahora más que nunca. Abriendo los ojos, se sintió preparada. Con una decisión clara, se acercó a la mesa donde un grupo de abogados discutía agresivamente. Iba a hacer que su voz se escuchara, y no solo por su propio bien sino también por la comunidad que había estado esperando que alguien alzara la voz. Perdónenme, necesito hablar, interrumpió Valeria con un tono que resonó con calma y autoridad. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por su presencia. Con una mano, se acomodó el cabello, un gesto involuntario que la ancló al momento. Tenía que mostrarles que era más que una huérfana o la hija de alguien. Era una mujer fuerte, lista para luchar por aquello que creía. La mirada de su madre en la esquina de la sala la sostuvo un instante, permitiéndole conectar con su indignación. Había algo en ese intercambio de miradas que rasgó un velo en su corazón. No podía construir su propia historia sin considerar la de su madre. Esa relación compleja era parte fundamental de su propia narrativa. Valeria comenzó a hablar, articulando sus pensamientos con precisión. No se trata solo de un documento ni de los errores del pasado. Se trata de un futuro que queremos construir juntos. Estoy aquí para defender no solo mis intereses, sino los de todos los que, como yo, merecen un lugar en este mundo. La voz resonante de Valeria abrió nuevas líneas de conversación. Mientras expone su punto de vista, el ambiente cambió. Las miradas de incredulidad fueron sustituidas por respeto. En ese instante, comprendió que había encontrado un camino hacia su valía personal, donde los ecos del pasado empezaban a dejar de ser obstáculos y se convertían en peldaños hacia su futuro. Tras cada palabra, pudo sentir cómo el poder que una vez su madre había ostentado comenzaba a fluir en ella, pero no como una herencia a aceptar sin más, sino como algo que debía reivindicar y moldear con sus propias manos. Cada frase era una afirmación de su deseo de romper los ciclos, de construir algo diferente. Con cada minuto que pasaba, la tensión en la sala aumentaba. Valeria sabía que su voz era la clave para reclamar no solo su lugar, sino para hacer frente a sus fantasmas. Sin embargo, un nuevo grito, más cercano esta vez, la sacudió nuevamente. Era un sonido seco, cargado de urgencia. ¿Qué estaba sucediendo ahora? Esa llamada la empujó a un terreno inesperado, donde el conflicto empezaba a tomar un giro que jamás había anticipado. A medida que la situación se intensificaba, Valeria sintió el llamado del cambio resonando en su interior. Comprendió que había llegado el momento de abrazar no solo su verdad, sino también la responsabilidad que venía con ella. La incertidumbre ahora latía con fuerza, mientras su mirada se mantenía fija en el nuevo desafío que se presentaba ante ella. Y así, el ciclo comenzaba a entrar en su fase más intensa.
¿Tendría el coraje de enfrentar lo que se estaba desarrollando, o su viaje hacia la verdad se vería interrumpido por acontecimientos que ella no controlaba? Valeria sintió cómo su corazón aceleraba en un ritmo frenético mientras el sonido del grito más cercano reverberaba a su alrededor. Su mente comenzó a divagar entre recuerdos de impotencia, de aquel tiempo en que no tenía la capacidad de cambiar su entorno ni su destino. Pero ahora, en la transformación que se gestaba, había una chispa de lucha que había cobrado vida en su interior. Era el momento de decidir. A los ojos de los abogados, ella ya no era solo un rostro desconocido. Era la mujer decidida y fuerte que estaba dispuesta a interrumpir el ciclo de sufrimiento. A medida que cada segundo transcurría, Valeria se dio cuenta de que su voz no era solo un instrumento de afirmación personal, sino también un vehículo para dar voz a otros. Inspirada por esa revelación, sus palabras comenzaron a fluir con más claridad y propósito. Nuestro futuro no puede ser definido por miedos del pasado, afirmó, mirando a cada una de las personas presentes, buscando conexión. Si hemos caído en los mismos errores, es porque no hemos tenido la voluntad de enfrentar la verdad. Y yo estoy aquí, no para ser una víctima, sino para ser parte de la solución. Había una intensidad en su mirada que cortaba la tensión en el aire. Era el momento decisivo no solo de su presentación, sino de su existencia. Mientras las conversaciones a su alrededor se silenciaban, Valeria se sintió presa de una introspección intensa. Cada frase que pronunciaba la acercaba más a un horizonte profesional que había empezado a vislumbrar. La lucha no era solo externa, también era personal. ¿Era capaz de dejar atrás la sombra que la había acompañado toda su vida? Era una dualidad que le pesaba, pero que a su vez le otorgaba profundidad. Su voz comenzaba a resonar como un mantra, un eco de la verdad que siempre había temido exponer. La mirada de su madre seguía fija en ella, la daba fuerzas, y esa conexión se transformó en un curioso impulso. Era el flujo de emociones que solía desestabilizarla, ahora se convertía en energía. Con cada afirmación, Valeria construía un puente entre su pasado y su futuro. Por fin estaba eligiendo ser la arquitecta de su destino, no simplemente como una respuesta a su historia familiar, sino como el diseño de su vida propia. Cuando terminó su exposición, la sala se volvió un escenario de murmullos, y sintió el peso de las miradas, ya no llenas de duda, sino de un respeto palpable. Sin embargo, también era evidente que estaba a punto de abrir un nuevo campo de batalla, en donde un grito de rechazo se alzaría para confrontarla. Era un mundo aún hostil, donde el cambio a menudo choca con la resistencia. Un abogado de rasgos marcados y mirada severa se levantó, y su tono, aunque mordaz, traía consigo un desafío que Valeria estaba dispuesta a afrontar. ¿Y qué pasa si tu verdad no es la que todos están dispuestos a aceptar?, preguntó. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. No estaba en un ambiente seguro, sino en el campo de lucha que había decidido conquistar. Valeria tomó aire, consciente de que esa era su oportunidad. La respuesta no era solo para él, sino para todos aquellos que aún dudaban de su capacidad para establecer su voz dentro de un sistema anticuado. Tenía que reafirmar su lugar en el diálogo y en la historia que estaba escribiendo. Con cada palabra que se formaba en su mente, un nuevo impulso se apoderaba de ella, no iba a permitir que la incertidumbre definiera su historia. Era ya una mujer que había aprendido que el coraje es el primer paso hacia la transformación y que el desafío que se estaba presentando en ese momento podría llevar a su vida a lugares que ni siquiera había imaginado. Mientras alzaba la voz nuevamente, el grito resonante dentro de su mente estalló en afirmaciones de poder y autoconfianza. Estoy aquí no solo para ser escuchada, sino para cambiar el diálogo y asegurar un lugar a todos los que, por diversas razones, aún no lo tienen. Allí, en medio del tumulto de emociones encontradas, Valeria se dio cuenta de que había comenzado a desmantelar el lastre del pasado. Sin embargo, mientras construía su camino, una revelación inesperada la golpeó de frente. Una figura familiar se acercaba rápidamente, con intenciones que todavía no podía entender. Su corazón se detuvo por un instante. Podía ser la respuesta a todo lo que había estado evitando, o un nuevo obstáculo que desbarataría sus sueños recién forjados. Las preguntas se agolpaban en su mente mientras el nuevo reto se acercaba velozmente,
impulsando su determinación a un nuevo nivel. El estruendo de sus pensamientos fue interrumpido por la voz del abogado, quien continuó desafiándola. ¿Qué pasaría si aquella persona que se acerca es la razón detrás de sus temores? ¿Una sombra que resucita del pasado? Sus palabras reverberaban en su cabeza como un eco implacable. Valeria parpadeó, impulsada por una mezcla de ansiedad y determinación. No podía permitir que un terror antiguo nublara su juicio. La figura que se acercaba, al principio borrosa, fue tomando forma. Era su hermano, un rostro que había creído perdido para siempre en las sombras de su infancia. Él representaba tanto un vínculo familiar como un recuerdo doloroso, una conexión que durante años había definido su vida. Sin embargo, Valeria comprendió que debía enfrentarlo. Era hora de deshacer las ataduras que la retenían en un ciclo de autocompasión. ¿Por qué has vuelto ahora?, preguntó, la voz temblorosa, pero firme. Sintió como si cada letra que pronunciaba fuera una moneda lanzada al abismo de sus inseguridades. En sus ojos, valientes y tristes, había respuestas no pronunciadas y excusas que habían permanecido en silencio durante años. El silencio entre ellos se extendía como un puente lleno de escombros que debían cruzar. En ese momento, la carga emocional se deslizó hacia la determinación profesional. Valeria necesitaba demostrar que era capaz de ser mucho más que la niña asustada que había sido, que podía tomar decisiones que resueltas transformaran su vida y el futuro que le esperaba. Mientras su hermano empezaba a hablar, sus palabras eran un puzzle de arrepentimiento y desasosiego. No debería haberme ido, lo sé. Pero los errores que hice me persiguen, y no sé cómo volver a conectarme contigo, ni contigo mismo. Las palabras resonaron en el fondo de su mente, algo que ella había experimentado, el peso de los deslices y la lucha por la redención. Su propia travesía hacia la voz y la determinación había comenzado con un reconocimiento similar, uno que no podía ignorar. Debemos aprender de nuestro pasado, le dijo, sintiendo como la tensa distancia comenzaba a desvanecerse. Pero no podemos dejar que nos defina. Es hora de reconstruir y avanzar. Había una nueva claridad en su voz, un cambio de paradigma que transformaba la conversación del resentimiento en un diálogo de crecimiento. La empatía se entretejía en su afirmación, al reconocer sus luchas personales, Valeria comenzaba a construir un camino hacia un futuro compartido. La sala estaba en calma, la mirada de los demás abogados se paseaba entre el encuentro y el rostro enérgico de Valeria. En esos momentos de conexión y vulnerabilidad, ella identificó una nueva oportunidad, no solo restaurar un vínculo familiar, sino también establecer una base para lo que quería lograr en su vida profesional. Sin embargo, a medida que el diálogo avanzaba, su hermano se atrevió a mencionar un secreto del pasado, uno que Valeria había mantenido enterrado. Hay algo que no sabes, algo que podría cambiarlo todo. La mención de aquel secreto golpeó a Valeria como un balde de agua fría. Su corazón se detuvo momentáneamente. ¿Cuál sería la verdad oculta que había mantenido a su familia en fragmentos? La incertidumbre de esa revelación la mantenía tensa, pero también encendía un fuego en su interior. Había llegado a un punto en su vida donde los secretos y sombras no podían seguir moldeando su destino. Era el momento de la verdad, y Valeria sabía que debía enfrentar lo desconocido. Era un dilema entre la búsqueda de la verdad y el temor a lo que pudiera descubrir. ¿Estaba realmente lista para eso? El desafío que enfrentaba podría dar forma a su futuro y a la historia que deseaba escribir. La pregunta quedó en el aire, mientras Valeria se preparaba para escuchar lo que podría ser la clave de su emancipación. Una revelación que podría cambiar no solo su relación con su hermano, sino también el curso de su propia vida. ¿Estaría dispuesta a aceptar el coste de esa verdad? La tensión la envolvía, lista para abrir la puerta a una nueva etapa llena de posibilidades y desafíos. El peso de la pregunta permanecía en el aire, impregnando la atmósfera con una carga casi palpable. Valeria estaba consciente de que la respuesta que su hermano estaba a punto de revelar podría modificar no solo su relación, sino también la percepción que tenía de sí misma y de su camino en la vida. Durante años, había buscado un sentido de pertenencia y de propósito, tratando de deshacerse de las cadenas invisibles que la mantenían anclada al pasado.
Ahora se enfrentaba a la oportunidad de liberarse, de definir quién era realmente. Es sobre la noche en que te perdí, comenzó su hermano, su voz temblando ligeramente. Valeria sintió que un puño de ansiedad se cerraba en su pecho. Aquella noche, bien recordada, había sido un hito en su historia personal. Había encapsulado su dolor, su miedo y la fragilidad de sus sueños. Lo que ocurrió nunca fue un accidente. Había factores que no entendías en ese momento y he llevado la carga de mi decisión. Ahora, creo que es hora de que sepas la verdad. Las palabras de su hermano resonaban en su mente como un tambor lejano, golpeando con fuerza cada vez más intensa. El eco de sus miedos se hacía más fuerte, pero junto a él crecía una determinación más profunda, un deseo de comprender lo que había estado a punto de romperla por completo. Mientras su hermano hablaba sobre elecciones equivocadas y decisiones impulsivas, Valeria sintió como sus propias inseguridades comenzaron a transformarse en un combustible poderoso. Al escuchar la frustración y el arrepentimiento en su voz, se dio cuenta de que esta conversación no solo implicaba sanar heridas familiares. Era una oportunidad para recuperar partes de sí misma que había dejado atrás. La necesidad de cerrar un capítulo oscuro era imperativa para permitir la expansión de un nuevo y brillante futuro. Al terminar las palabras de su hermano, un silencio tenso reposó sobre ellos. Valeria respiró hondo, sintiendo que el momento de la verdad había llegado. No quiero revivir las sombras del pasado, respondió con una firmeza renovada. Pero, si lo que dices es cierto, estoy dispuesta a enfrentar lo que tengo que enfrentar. Necesito saber cómo me ha afectado, no solo para perdonarte, sino para perdonarme a mí misma. Su voz resonaba con un nuevo poder, el eco de una mujer que había evolucionado. La certeza en sus palabras era un reflejo de la transformación interna que había estado gestando. Cada experiencia, cada dolor, cada inseguridad se estaba convirtiendo en una lección valiosa para el futuro. A medida que la conversación se desarrollaba, Valeria no solo escuchaba a su hermano, sino que se escuchaba a sí misma. El diálogo se tornó en un ejercicio de confrontación, donde las emociones reprimidas daban paso a una búsqueda activa de resolución. El diálogo fue un desafío personal, y cada palabra se convirtió en un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Con cada pregunta que realizaba, con cada respuesta que recibía, Valeria se acercaba más a ser la persona íntegra que siempre había deseado. No era solo sobre los secretos de su hermano, era también sobre desentrañar las capas de su propia existencia. Finalmente, cuando el silencio se adueñó nuevamente de la sala, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué harás ahora? La incertidumbre de esa pregunta era tanto un reto como una invitación. Valeria sabía que el camino estaba lleno de incertidumbres, pero la oportunidad de enfrentarse a sus demonios, así como a los secretos que había guardado, había abierto un nuevo horizonte. A medida que su mente se llenaba de posibilidades, la adrenalina recorrió su cuerpo. Valeria sintió que estaba al borde de un precipicio no solo de su pasado, sino también de su futuro. Tomando una decisión que podría inspirar su próximo movimiento hacia adelante, se preguntó, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su verdad personal? La visión de su futuro se dibujaba, apenas al alcance, y al mismo tiempo, la sombra de lo desconocido la acechaba. Sin poder resistirse a la inquietud que la inundaba, se preparó para dar el siguiente paso en su vida, decidido a no permitir que el miedo la frenara más. El momento de la verdad parecía más cerca que nunca. Pero la pregunta que ahora ocupaba su mente era, ¿sería capaz de soportar el impacto de todo lo que estaba a punto de descubrir? La electricidad en el aire emanaba una sensación de transformación, y Valeria estaba decidida a no dejarla escapar esta vez. Con cada paso, la conversación con su hermano resonaba en su mente, y sus palabras eran como una brújula que la guiaba hacia su nueva realidad. Aquella noche en particular, en lugar de huir de los ecos del pasado, se sentaba frente a ellos con una valentía renovada. Decidió iniciar un viaje introspectivo que la llevaría a explorar no solo las heridas que la habían marcado sino también las herramientas que podía usar para reconstruir su vida. Comenzó a dedicar tiempo a la escritura, un proceso que había dejado de lado por años. Cada palabra que plasmaba revelaba nuevas verdades sobre sí misma, y lentamente, convertía sus miedos en relatos que buscaban la redención.
A medida que su autoexploración continuaba, Valeria se dio cuenta de que la escritura no solo era un refugio, sino también una forma de proyectar sus pensamientos hacia el futuro. Pasaba horas elaborando un diario donde cada entrada se convertía en un ladrillo para el puente que intentaba construir hacia su identidad auténtica. Era un componente esencial de su desarrollo personal, y se comprometió a seguir escribiendo sin reservas. El siguiente paso fue reconocer su carrera profesional. Había estado estancada durante mucho tiempo, aceptando un trabajo que no nutría su alma. Su verdadero anhelo siempre había sido el arte, un campo donde sentía que podría dejar volar su creatividad. Con la postura firme de quien se ha enfrentado a sus miedos, Valeria comenzó a investigar oportunidades relacionadas con el diseño gráfico, un campo que había despertado su interés desde temprana edad. Las horas pasadas frente a la computadora se convertían en una amalgama de ilusiones y posibilidades. En esa búsqueda, encontró un curso online sobre diseño visual que prometía ayudarla a potenciar sus habilidades. Sin dudarlo, se inscribió y, tan pronto como comenzó, sintió que su vida cobraba un nuevo sentido. El aprendizaje activo, el ejercicio de la creatividad y la posibilidad de expresarse a través de la estética le brindaban la satisfacción que tanto anhelaba. Cada módulo era un paso más hacia la realización de una Valeria empresaria, una mujer que finalmente se sentía digna de perseguir sus sueños. Sin embargo, no todo en el camino fue sencillo. En momentos de duda, la voz del miedo se colaba en su mente. ¿Estás realmente a la altura? ¿Qué pasará si fracasas de nuevo? Pero, con una firme determinación, Valeria decidió intercambiar esas voces por afirmaciones poderosas que reescribieron su narrativa personal. Comenzó a visualizar su éxito. Esto se convirtió en un ritual matutino. Cada mañana, se levantaba con la intención de atraer oportunidades y convirtiendo sus deseos en una realidad palpable. Cuando se sentó una noche a diseñar su primer proyecto para un cliente potencial, una mezcla de adrenalina y ansiedad recorrió su cuerpo. La idea de que su trabajo podría gustar y abrir puertas la impulsó a crear con pasión. Trabajó hasta altas horas, inmersa en su mundo de colores y tipografías, cada trazo representaba un pedazo de su esencia renovada. La noche en la que finalmente envió su propuesta fue un momento culminante. El clic del botón de enviar resonó como un eco victorioso en su mente. Había cruzado el umbral de la incertidumbre y la parálisis hacia un impulso decididamente inspirador. Pero aún en esa culminación, una inquietud subyacente persistía en su interior. ¿Qué pasaría si lograba el trabajo pero se enfrentaba a la reacción de quienes la habían rodeado en su pasado? La inquietud estaba a punto de manifestarse, pues a medida que las horas se convertían en días, la respuesta del cliente no tardó en llegar. Valeria, a la espera de su futuro, respiraba hondo, consciente de que lo que estaba por venir definiría su camino de una vez por todas. ¿Sería este el primer paso hacia su sueño, o tal vez la puerta a una nueva batalla en su vida personal? La resolución de su presente estaba a punto de asomarse, y Valeria estaba lista para enfrentar lo que fuera que el destino le tenía preparado. Valeria se sentó frente a su computadora, el eco del clic en el botón enviar aún resonando en su interior. Había cruzado una línea, ya no era la joven huérfana llena de temores, sino una mujer que decidía construir su camino. En esos días posteriores, mientras revisaba su bandeja de entrada, una sensación de calma la invadía. Cuantas más horas pasaban, más firme se sentía en su decisión, sabía que había hecho lo correcto. La incertidumbre que una vez la había consumido se transformó en una expectativa vibrante. Finalmente, llegó el correo: estimados Valeria, su propuesta ha sido seleccionada. En ese instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. La euforia comenzó a llenar cada rincón de su ser, como si cada inhibición y duda se desvanecieran. Había valido la pena, cada hora de estudio, cada desvelo, cada decisión difícil. La verdad que había querido proteger a lo largo de su vida ahora la liberaba para ser quien realmente era. Con el nuevo trabajo, comenzó a relacionarse con un círculo creativo. El ambiente era diferente, lleno de gente que soñaba, creaba y luchaba por sus pasiones. Sin embargo, la sombra de su madre a veces aparecía en su mente, y debía recordar que este era su viaje. Cuando un colega le pidió que compartiera su historia personal, sintió que era el momento adecuado para abrirse.
Era huérfana, pero eso no me definió. Convertí mis heridas en arte, expuso con firmeza ante un grupo atento. Esa conexión con su pasado había comenzado a tejerse en su formación, pero la fuerza que había encontrado en su proceso de transformación se sentía imbatible. Cada palabra reforzaba su confianza, ambas, su historia y su carrera, se entrelazaban en un mismo hilo de autenticidad. La aceptación en su nuevo lugar le brindó la estabilidad que siempre había anhelado, y junto a ello, creció su autonomía emocional. Una tarde, mientras revisaba unos diseños, la imagen de su madre la atravesó nuevamente, pidiéndole una conversación. No estaba segura de qué esperar, pero sabía que debía dar un paso adelante. No quería cargar más los secretos del pasado. Limpiando la sala, se preparó mentalmente. Quería escuchar, sin juicios ni resentimientos. Sin embargo, cuando su madre llegó, la tensión era palpable. Entre miradas vacías, Valeria pronunció, debemos hablar. He estado trabajando en mi vida, y hay cosas que deben abordarse entre nosotras. Las palabras fluyeron, y en medio de la conversación, Valeria encontró un nuevo sentido de claridad. Aunque había pasajes dolorosos, en cada respuesta que ofrecía, le otorgaba un peso a la historia que habían compartido. Tú eres parte de mi viaje, y no puedo alejarte de ello, pero he forjado mi camino. Las lágrimas de su madre y la falta de respuestas habían formado un espacio de conexión que no esperaban encontrar. Ambas, en su vulnerabilidad, reconocieron que el pasado fue parte de su realidad, pero no su futuro. Así, las cartas comenzaron a reescribirse, uniendo 1000 historias fragmentadas en una sola, donde ambas construirían un nuevo significado, donde el legado se convertiría en un espacio compartido más que una carga. Fue un primer paso hacia la sanación, un diálogo que se esperaba continuar en encuentros futuros. Con su carrera en auge y sus relaciones sanando, Valeria se convirtió en una voz a seguir en su ámbito, brindando talleres para jóvenes que, como ella, luchaban por encontrar su camino. La plenitud que experimentaba al ayudar a otros a descubrir su potencial transformó su propia historia. Su éxito profesional se contrastaba con su viaje personal, creando un equilibrio que no había imaginado antes. Y cuando el reconocimiento llegó, no solo en forma de un premio por su trabajo, sino también a través de los testimonios de aquellos que había impactado, volvió a recordar sus raíces. Se levantó en el escenario, con el trofeo en manos mientras las luces brillaban sobre ella, y una voz interior le susurró que, finalmente, había conquistado su destino. Valeria sonrió al agradecer a todos los que la habían apoyado. En su mente giraban las historias de su vida, las luchas que había superado y los sueños que ya estaban tomando forma. Con un profundo sentido de satisfacción y la certeza de que lo importante no eran solo los logros, sino el viaje, miró a la audiencia y compartió, nunca se subestimen. Cada desafío es una oportunidad para reinventarse. Con esa promesa, supo que su historia estaba lejos de terminar, en lugar de ello, había comenzado un nuevo capítulo lleno de potencial, con la confianza que había cultivado y el deseo de continuar creciendo. Había logrado dar voz a quienes no la tenían y reafirmado su lugar no solo en el campo profesional, sino también en su familia. Ahora, estaba lista para enfrentar lo que viniera, atesorando el pasado y con los ojos fijos en el futuro. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de suscribirte al canal. No te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas que seguirán inspirándote. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas narrativas lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, cada opinión cuenta. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.